momento de continuar con las noticias. En este caso nos tenemos que ir al hall porque Ornella está una vez más con Pablo Torres. Ustedes recordarán, la semana pasada nos estuvo dando consejos, enseñando, sacándonos dudas en relación a cómo votar, qué hacer, qué no hacer. Bueno, lo trajimos de vuelta porque mucha gente se quedó con algunas dudas, así que vamos a seguir hablando más sobre este tema. Orne, bienvenida, ¿cómo estás? Daniela, ¿qué tal? Buen día para vos y a todos nuestros televidentes. Así es, estamos aquí instalados en el hall y lógicamente hoy es cierre de campaña y quedaron algunas cuestiones por hablar y conocer, sobre todo para el día de elecciones este próximo domingo y para lo que van a ser las generales. Lo tengo Pablo Torres, capacitador, que nos va a terminar de orientar sobre cómo cortar boletas. Sobre todo me voy a focalizar sobre cuando llegamos a la mesa, cuando nos toca votar. Hay un montón de cuestionamientos y preguntas que surgen, ¿sí? en el momento de ir a votar, de que hay personas que no conocen, sobre todo qué hay que hacer con el sobre, con el documento, qué tiene que tener, qué es lo que llevo, qué es lo que no llevo. Pero bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco más en eso con él. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ornella. Muy bien. Bien, bueno. Empiezo con las preguntas. Yo hice una serie de preguntas para responder y vos me vas diciendo, ¿sí? Bueno, dije, día de elecciones, me toca ir a la mesa, voy a la mañana, a la tarde cuando quiero, entrego el DNI. ¿Qué características tiene que tener el DNI como para ir a votar? Bueno, el DNI tiene que ser el último DNI que tengo, es decir, el más nuevo Bien. que tengo. Y para poder votar tiene que ser el que figura en el padrón o uno posterior. Bien. Es decir, nunca puedo votar con un DNI anterior al que figura en el padrón. Entonces, el DNI que figura en el padrón, o si hice un cambio de DNI porque se rompió, porque lo extravió, lo que sea, el DNI que el más nuevo. No nos enojemos con el presidente de mesa si no nos deja votar porque tenemos un DNI más viejo que el que figura en el padrón. Ajá, perfecto. Entonces, tiene que ser el último DNI que tenemos, si es el que figura en el padrón, bárbaro, y si no, tiene que ser más nuevo. Bien, bueno, porque hay gente que todavía tiene el que es como el librito verde o el librito celeste. Los documentos de identidad están todos habilitados para votar. Desde la vieja libreta cívica y libreta de enrolamiento, que eran aquel medio celeste o azul de las mujeres en su momento, y marrón grande el de los varones, que es el rolo, que decía mi papá, pasando por todos los DNI verdes, libritos que teníamos nosotros. Después hubo un DNI celeste, un librito celeste que venía con una tarjetita que decía no válida para votar. Esa tarjetita que dice no válida para votar también es válida para votar. Ajá. Valga la... ¿Qué cambió en ese sentido? No, que bueno, en su momento eso salió, el librito celeste salió con la tarjetita. Y la tarjetita era para hacer trámites y el librito celeste era para votar. Pero cuando se dejaron de usar los libritos, donde se dejaron de poner sellos, eso se convirtió en una tarjeta más, como las que hay ahora, entonces se habilitó para votar. Pero dice justamente abajo, no válido para votar, que es una contradicción. Bien, muy bien. Bueno, continuamos. Llego, entrego el documento, me dan el sobre. Nos buscan en el padrón, Exacto. Nos dan el sobre, por ahí si queremos ganar tiempo y está bueno, ya saber en qué mesa voto, lo buscamos por internet. Bien. Y saber el número de orden, con lo cual ya voy y le digo al presidente de mesa, tal número de orden, yo voto en mesa 222, número de orden 160. Bien. Nos van a dar un sobre, acá nosotros tenemos un sobre que la producción nos ha acercado, la forma que nos acercó fue un poco violenta, nos la tiraron. Sí, hay que decirlo eso, sí. Sobre todo. Es un sobre común, no es el sobre, no podemos tener un sobre que se va a usar el domingo, pero bueno, nos van a dar este sobre firmado por las autoridades de mesa y los fiscales que estén presentes en la mesa. Con este sobre vamos a entrar al cuarto oscuro, vamos a elegir la boleta de nuestra preferencia o por ahí la llevamos de casa ya con el corte prehecho o con el doblez prehecho. Tengamos en cuenta que las boletas este año son extremadamente largas, con lo cual va a ser bastante difícil meterlas adentro del sobre, trabajar con eso en el cuarto oscuro. Con lo cual, si la llevamos de casa, la llevamos doblada, por ahí es fácil. Pero bueno, no todos los partidos o no todas las agrupaciones repartieron boleta, a lo mejor no tuvimos tiempo de ir al local y la vamos a sacar del cuarto oscuro, la vamos a doblar, la vamos a meter en el sobre y ahora viene otra pregunta, Ornella. Bien, bueno, antes de seguir, voy a decir lo que dije el otro día cuando estuviste acá, lo reitero. Hay boletas que faltan, no
a ver, son porque las que llegamos a tener, no es por nada particular, nos trajeron estas, conseguimos estas, todas son válidas. Esto es a modo de ejemplo para entender y sobre todo una evaluación, vamos a llamarlo así como una evaluación para saber cómo ir a votar y cómo comportarnos en el acto eleccionario. Ahora bien, continúo, hablaste del sobre. Bien, ¿cómo a ver, dentro del cuarto oscuro, cómo ingresamos la boleta al sobre? ¿Cómo se debe hacer? ¿Hay alguna forma? Simple, Normalmente está bueno doblarla hacia adentro, es decir, con las caras hacia adentro para que no se trasluzca. En realidad, los sobres tienen un sombreado del lado de adentro, lo cual no debería verse. Pero bueno, no hay una forma de la cual debe ser. Digo, es conveniente doblarla hacia adentro, pero no cambia nada. Y una cosa que anduvo dando vueltas, algún audio por ahí, que hablaba del tema del cierre del sobre. El sobre no hace falta cerrarlo. Ah, ¿no? No tiene ningún sentido cerrar el sobre. Poner la orejita adentro. Haciendo esto, digo, si me acompaña Gabriel, con hacer esto así, la boleta no va a salir nunca de acá. Bien. Y en todo caso, si por algún motivo agarraron la urna a patadas, digo, la dieron vuelta, la sacudieron para que entrara, lo que yo puse acá salió de acá, ese voto sigue siendo válido igual, porque va a haber una boleta suelta en la urna, que no entró de ninguna manera suelta, sino que va a haber un sobre vacío que va a pertenecer a esa boleta que está suelta. Con lo cual, no nos hagamos la cabeza en que tenemos que llevar ningún adhesivo, no vamos a decir marca, digo, o pegarlo con la lengua, digo. Eso no se... Y la verdad que yo no lo aconsejo de ningún modo, no por nada, sino porque no sabemos dónde estuvo el sobre, digo, es un asco. Exactamente. Y bueno, viene de la pandemia, de la época de la pandemia, que supuestamente era una cuestión de contagio. El audio que andaba dando vuelta en las redes sociales decía que lo teníamos que cerrar adelante de la autoridad de mesa. También es falso. Bueno, pero siempre se dijo eso también, no es de ahora. Pero también es falso, porque si yo no tengo por qué mostrarle que lo estoy cerrando. Si yo estoy en el cuarto oscuro, que es mi lugar de privacidad, donde yo voy a elegir a qué boleta voy a poner adentro o no tengo por qué cerrarlo, porque si yo lo cierro adelante de la autoridad de mesa, puede ver que no voté a nadie. Con lo cual estaría vulnerando el secreto del voto. Claro. El sobre lo puedo cerrar en el cuarto oscuro sin ningún problema y después lo introduzco en la urna. Tenemos que tener cuidado de que sea nuestra urna, porque a veces pasa que en los colegios las mesas, por una cuestión del lugar, están bastante apretadas. Entré al cuarto oscuro, salgo de ese salón y doblo a la derecha en vez de doblar a la izquierda y metí el sobre, y no se dieron cuenta, y metí el sobre en una mesa equivocada. Pasa. Aunque parezca mentira, pasa. Pasan cosas insólitas. Los días sí, pasa de todo. Pasa de todo. Pasa de todo. Pasa de todo. Si llego a entrar al cuarto oscuro y no está la boleta a la cual yo quiero votar, tengo que salir y decirle al presidente que faltan boletas, no decirle qué boleta falta, porque estaría haciendo por ahí un voto cantado. Con lo cual, faltan boletas, ahí entrarán los fiscales y la autoridad de mesa y repondrán las boletas. También tenemos que tener en cuenta que la publicidad que vemos es a nivel nacional, con lo cual a veces hay candidatos que vemos en la publicidad acá en Junín o en la provincia de Buenos Aires que no son de acá. Ha pasado que hay gente que no falta boleta, han entrado varias veces, nunca pudieron identificar la boleta hasta que un día le preguntaron, fue una señora en ese caso, yo estaba en la escuela, y dice, quiero votar a tal, y era un candidato en Capital. Entonces, eso también hay que tener en cuenta que por una cuestión de la nacionalización de la campaña, a veces hay candidatos que no vamos a poder votar porque no son de nuestra jurisdicción. Claro, exactamente. Bueno, algo que quedó pendiente de días atrás era este tema de por qué entramos al cuarto oscuro y vemos las boletas ordenadas de determinada manera, tal partido en tal lugar o tal nombre. ¿Por qué es esto? Porque en realidad las boletas se ordenan por su número y por su categoría mayor. Es decir, en este caso se eligen presidente y vicepresidente, de menor a mayor, de izquierda a derecha, como escribimos en Occidente. Con lo cual, si hubiera una boleta 1, va a ser la primera en izquierda, y si hubiera una boleta 1000, va a ser la última en la derecha. Esto es el número. El orden es el que da la categoría presidente. Bien. En este caso, como tenemos 135, 134, 132, 138, son todos números bastante altos, pero bueno, va ordenada. Y en todo caso, acá tenemos una boleta de una agrupación que solo tiene candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares, va a ir después de las boletas. Bien, muy bien. Porque quien
dirime el lugar, la posición, es la categoría más alta que se elige en esa elección, y en este caso es presidente y vicepresidente. Me queda por preguntar. El presidente de mesa, recibimos sobre, ya explicaste cómo se tenía que doblar y demás. Bueno, ¿cómo debe comportarse el presidente de mesa? Bueno, el presidente de mesa está designado en una carga pública, va a trabajar mirando que quien va a votar sea quien figura en el padrón, nos va a pedir el documento. Tengamos en cuenta nosotros los electores que esa persona por ahí no está muy deseosa de estar ahí, sino que le llegó un telegrama, o es el primer votante porque no hubo autoridades de mesa y lo agarraron para que haga esa tarea, con lo cual si tenemos que esperar un rato, si vemos que tiene alguna duda, tengamos empatía, porque nosotros vamos, votamos y nos volvemos a casa. Él va a estar por ahí hasta las 11 de la noche trabajando en eso. Así que un poco de nosotros los que vamos a votar, tengamos empatía con la gente que está trabajando ese día en el acto eleccionario. Bien, muy bien. Bueno, ingresamos sobre la urna. Ingresamos sobre la urna, nos van a hacer firmar el lugar en el padrón que figura y nos van a dar un troquel, que acá alguien nos acercó. Gabriel, acá un troquel, y nos van a devolver el documento. Junto con el troquel. Junto con el troquel, y lo tenemos que guardar porque, como es obligatorio votar, nos lo pueden pedir para o salir del país o para hacer algún trámite. Dejale un cachito en cámara mientras seguimos hablando, así se ve bien la imagen del troquel. Sí, bueno, ese troquel que nos dan, ¿eso se guarda? ¿Se tira? ¿Qué se hace? ¿Sirve para la próxima elección? Estas son unas PASO, octubre tenemos las generales, se debe guardar. ¿Qué es lo que corresponde hacer? No nos lo van a pedir en la próxima elección, porque por ahí no pudimos votar en la próxima elección por algún motivo, pero lo tenemos que guardar porque nos lo pueden pedir para algún tipo de trámite. Por lo menos, por ejemplo, salir del país, puede que nos pidan, además del pasaporte o del DNI, si vamos a un país limítrofe, el troquel. Bien, muy bien. ¿Qué pasa si no voy a votar en las PASO? Si no voy a votar, está estipulada una multa, que no me preguntes cuánto es porque no lo sé. Bien. Está estipulada una multa, no siempre o casi nunca se aplica, pero bueno, tenemos que ir a votar. Con lo cual pensemos en que es obligatorio y que esa multa en algún momento puede ser exigida por la autoridad. Bien, bueno, pregunté cortito, pregunté si no voy a votar por X motivo, un viaje, una cuestión familiar, no sé, puede suceder algo, no voy a votar. ¿Cómo debo anunciarlo? ¿Dónde lo debo notificar? ¿Qué pasa si no lo hago también? Si estoy a más de 500 kilómetros, voy a la comisaría del pueblo donde estoy, de la ciudad donde estoy, indico que que tengo que votar en Junín y estoy en Mar del Plata, 600 kilómetros. Se hace una exposición civil y con eso lo tengo para cuando me lo requiera la autoridad electoral. Y si estoy fuera del país, ya con el solo hecho de tener el sello o la salida, el sello en el pasaporte o la salida que hacemos en migraciones, es suficiente para justificar que no estoy en el lugar de votación y no voy a votar ese día. Y no haber votado en las PASO no nos imposibilita votar en octubre, en las generales. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Como te conocen todos, nada, esperemos que se desarrolle lo más normal posible las elecciones este próximo domingo. Gracias. A ustedes por el espacio y bueno, nada, el domingo a votar todos. Bien.